está en compañía de Radio Universidad Austral de Chile. Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan tirundirundí. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Muy buenas tardes a nuestras y nuestros auditores. Nos encontramos en una nueva jornada de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile que se transmite por la 90.1 Radio UACH. ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? Ya estamos finalizando el mes y hoy es viernes 31 de julio. Estamos reunidos con parte de la directiva del Sindicato de Docentes de la UACH. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de la negociación colectiva que se está llevando a cabo actualmente y que tendría como plazo provisional de término a fines de agosto, o sea, en un mes más, en caso de que ambas partes estén de acuerdo, ¿no? Para seguir conversando de este tema, hoy me encuentro con Daniela Olivares. Ella es primera directora del sindicato, docente del Instituto de Ciencias del Movimiento y la Ocupación Humana de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás hoy? Hola, buenas tardes, Sofía. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Muy bien, un poco de frío, pero parte del invierno del día, ¿no? Sí, muchas gracias por acompañarnos. Y estamos con Sergio Argomedo, él es tesorero del sindicato y docente del Centro de Docencia de Ciencias Básicas para Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Sofía, aquí pasando los diluvios de Valdivia. Con un poquito de sol, ¿no? Sí. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y ya comenzando de inmediato con el tópico que nos reúne. Como contexto, me gustaría comentarles a nuestras y nuestros auditores que esta es la 10ª negociación colectiva entre el sindicato y la UACH. Ahora bien, para quienes nos escuchan, ¿qué es lo que se entiende por negociación colectiva? Leo. Es un proceso mediante el cual el sindicato y el empleador negocian de buena fe con el objetivo de establecer condiciones comunes de trabajo, remuneraciones y otros beneficios, ya sea en especie o en dinero, por un tiempo determinado. Las negociaciones pueden incluir temas muy importantes, como acuerdos para la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares, la corresponsabilidad parental, planes de igualdad de oportunidades y equidad de género, entre otros. Ahora le pregunto a mi invitada, a mi invitado, en la práctica, ¿cómo se vive todo el proceso que conlleva la negociación colectiva? Daniela. Bueno, como bien tú decías, ya no había perdido la cuenta, pero es nuestra 10ª negociación colectiva. Es primero una instancia muy interesante para los docentes que en términos de proceso hemos ido ganando paulatinamente ciertos derechos que no estaban dentro de nuestros contratos individuales desde que el sindicato en el 2007 comenzó. Y siempre es un periodo muy expectante, muy demandante para la directiva, pero también yo creo que con mucha ansiedad y expectación por parte de los colegas y las colegas, porque, bueno, es una negociación y como bien dice la palabra, hay que llegar a acuerdos por el bien común y siempre, obviamente, que el empleador, en este caso, la Universidad Austral de Chile, y sus trabajadores, en este caso, los y las docentes, tenemos posiciones distintas, pero, como bien dice nuestro asesor contable, que es don Joel Asenjo, no nos olvidemos que no somos una empresa cualquiera, ¿ya? No somos una empresa que produce cualquier elemento tangible.
La universidad, tal como está diseñada, somos todos y todas, y un día podemos ser también parte de la directivos, y otro momento podemos ser profesores de aula, y en otro momento podemos ser investigadores. Por lo tanto, creo que el espíritu siempre ha sido no olvidar que aquí somos todos pares, tanto los quienes pertenecen hoy en día a la planta directiva, al grupo de quienes están dirigiendo los destinos de esta universidad, pero finalmente, como yo digo con todo cariño, también somos la Austral quienes estamos en las trincheras día a día construyendo el futuro de los profesionales de nuestro país. Exactamente, muchas gracias, Daniela. Y Sergio, ¿coincides con Daniela cómo se vive la negociación en la práctica, todo el proceso? En la práctica es un proceso para nosotros bastante reglado, como lo dice, y en el proceso que estamos, pero al igual como lo dice Daniela, es un proceso que en general se trata como en una empresa cualquiera, ¿ya? Que produce, así como dice Don Joel, zapatos, pero aquí los zapatos no son cualquiera, y trabajar con personas y que podamos estar en cualquier cargo, en cualquier instante, eso conlleva tratar de distinta manera, y eso creo que es lo que más cuesta dentro de la negociación. Y en cuanto a la participación, históricamente, ¿cómo ha sido la negociación colectiva, las negociaciones colectivas anteriores? ¿En qué sentido? La participación de los docentes en general. Por largos años, desde que yo entré, era muy participativa la gente, habían auditorios llenos de socios, y con el tiempo y después de la pandemia, con esto de lo online, ha cambiado drásticamente y hay muy baja participación. ¿Y a qué creen que se debe eso? Ustedes que también tienen historia en el sindicato, tienen trayectoria, ambos. Yo tengo un pensamiento de que cada vez va ganando más el individualismo, más que el trabajar colectivamente. Pero hay que tratar de romper esa barrera y seguir luchando por trabajar colectivamente y no individualmente. Muchas gracias. Y Daniela, ¿tú cómo ves eso a nivel de la historia del sindicato? Bueno, es uno de los temas que se tomó este mismo espacio cuando tú nos invitaste, cuando éramos candidatos y candidatas aún, fue la participación, y fue un tema transversal que compartimos los cuatro, que estábamos en ese minuto sentados todos en la radio. Y yo comparto plenamente lo que dice Sergio. Aquí hay, hace, no sé, 2010, 2012, 2014, éramos mucha más gente que venía con una tradición sindical, porque eran, yo lo digo con un montón de cariño, viejos y viejas que venían con otra tradición en la construcción de una sociedad, con una mirada mucho más colectivista. Si bien ahora es súper bueno y es súper lindo ver que hay mucha más gente joven, también es cierto que, insisto, yo lo comparto totalmente lo que acaba de expresar Sergio, la individualidad y el proyecto. Básicamente estamos en una sociedad que es sálvese quien pueda, pero eso no es responsabilidad individual, es una forma de vivir el mundo y de mirar el mundo que se ha instalado por procesos mucho más complejos que claramente sobrepasan y exceden la vida sindical o la vida académica, pero que sin embargo ha inundado nuestro inconsciente colectivo y cuesta mucho. Las asambleas, porque uno podría decir ya en online, llenemos, sería más fácil, no tenemos un auditorio para 500 personas, somos casi 800 socios y socias, pero podrían haber 500 conectados. La mayoría de las veces tenemos menos de 100. Entonces ni siquiera lo online, eso que le hemos echado tantas fichas, dicho coloquialmente, como que es la respuesta a todo, lo online, o la IA o internet, no nos ha ayudado a construir un mundo más colectivo. ¿Ya? Insisto, podríamos tener 500, tenemos una plataforma para aceptar 1.000 personas conectadas en línea y tenemos menos del 10%. O sea, es un gran desafío el lograr la participación de las y los docentes.
Pero a nivel histórico, nuevamente, porque para también participar hay que conocer la historia, saber qué ha pasado. ¿Cómo ha sido esta instancia? Sabemos que las negociaciones se realizan cada 2 años, y ahí el profesor tiene una corrección, y que la última fue el 2024, cuando se estaba implementando el plan de recuperación de la UACH. Profesor, usted tiene una corrección. Sí, en realidad las negociaciones no se hacen cada 2 años, se hacen entre 2 y 3 años, dependiendo de los acuerdos que tengan las dos partes. Y partieron con 1 año, ¿no? Si no mal recuerdo, no sé, Daniela estaba en esa época aquí en la universidad, el primer contrato colectivo, ¿fue 1 o 3? No recuerdo eso. No exijas tanto en mi memoria a esta altura. Ya casi son 20 años del sindicato. Sí. El próximo año. Exactamente. Sí. Y hay que celebrarlo. Sí. En conjunto. Ojalá. Claro, en comunidad. Pero entonces, la negociación pasada fue en el contexto de plan de recuperación. Sí. Fue la última. ¿Cómo se vivió esa negociación para ustedes? ¿Cómo la vivieron? Daniela a lo mejor quiere partir, que ella lo hizo como directiva. Uh-huh. Bueno, de suyo fue un proceso complejo, porque también, insisto, como nosotros está en el sentido profundo ser parte de la universidad y no en esta división clásica de trabajador-patrón o trabajadora-patrona, para hacerlo con perspectiva de género. Tampoco era exigir condiciones que la universidad, perdón, en ese minuto no está en condiciones de pagar. Entonces, por eso, ante el ofrecimiento de hacer un copiar y pegar del contrato colectivo anterior, nosotros lo hicimos con algunas modificaciones y con algunas condiciones como la no obtención de beneficios, porque ya la ley nos lo permitía. Entonces, claro, no fue una negociación colectiva tradicional, porque finalmente nos dedicamos a revisar algunos puntos del contrato anterior que se estaba venciendo y hacer algunos ajustes para este. De hecho, por eso los últimos 2 contratos colectivos son casi iguales, digamos, porque esa fue la base. No es la idea de esta oportunidad. Hicimos modificaciones. Por ejemplo, quizás ahí yo siempre me equivoco, quizás Sergio me pueda corregir, pero no tenemos un incremento de remuneración real más allá del IPC o aumento del costo de la vida desde el 2017-2018, que en ese año tuvimos una negociación colectiva. Entonces, claro, ya la universidad está un poco más estable y necesitamos que, a pesar y a propósito de todo lo doloroso que ha sido para las personas en el plan de recuperación que ha significado muchas pérdidas de empleo, tanto de académicos como de trabajadores no académicos, esperamos sí ahora al menos una vuelta de mano, yo lo pondría así, no sé si Sergio está de acuerdo, porque nosotros también hemos trabajado y también hemos negociado y también hemos extendido o aplazado, mejor dicho, beneficios en consideración a una crisis que yo lo he repetido bastantes veces frente a las autoridades en las mesas de trabajo. No es responsabilidad de nosotros, pero finalmente sí hemos asumido parte de los costos de ese plan de recuperación y de la crisis previa. ¿Está de acuerdo, profesor? Sí, más o menos. La corrección que decía Daniela es de diciembre del 20. Ese fue el último incremento que se realizó. Hace 6 años. Hace 6 años, exactamente. Y fue menos de un 1%, fue un 0,7% para todos. Tienes razón. Y en ese mismo aspecto, ya entrando a este tema, en el proyecto de contrato colectivo que se entregó formalmente a la universidad y a la Dirección del Trabajo el pasado 13 de julio, se añadieron y mejoraron varios puntos, entre los cuales podemos destacar, a grandes rasgos, en el apartado de valoración de la actividad académica se pretende aumentar las UF en la mayoría de las asignaciones. Junto con ello, se agregó el beneficio especial de retiro, que reemplaza el plan de retiro.
y que elimina el límite de los 11 años. Es decir, que se pagarían efectivamente todos los años trabajados en una proporción de 1:1. Actualmente es 1:3, ¿no? Y bueno, recordamos que esto, sin embargo, es parte del proyecto, el proyecto de contrato colectivo, que debe pasar por la negociación colectiva. En ese sentido, me gustaría preguntarles en qué etapa estamos actualmente, qué es lo que se ha hecho y qué falta por hacer en este proceso de negociación colectiva. Falta mucho por hacer todavía. Estamos recién... ayer hubo una primera reunión que fue para fijar y ver cómo vamos a trabajar las dos mesas negociadoras. Y sobre los puntos que fueron modificados dentro del contrato colectivo, hay algunos que tienen gran importancia económicamente para muchos, algunos que son universales, otros que son para más investigadores o más docentes, otros como el beneficio a retiro, que ya no es un plan de retiro, es un beneficio que queremos que aparezca en el contrato colectivo para cuando uno pueda jubilar, y que no dependa de que exista un plan de retiro como lo había en otros años, que se han ido quedando muchos académicos sobre 65 años o que querían jubilar y no podían. Pero estamos en un principio. Ya el lunes iniciamos las primeras mesas ya de conversación y para ver cómo va la negociación. Y Daniela, ¿en qué conllevan estas instancias? Porque ayer me comentaba Sergio que tuvieron la primera reunión de gestiones, ¿no? Organizar las gestiones. Pero ya el próximo lunes, bueno, este lunes, sí, este lunes. Es la reunión como la primera oficial, sí, ya entrando de todo. ¿Nos puedes contar un poco más, Daniela, sobre eso, para quienes estamos viéndolo desde afuera? Bueno, como bien decía Sergio, ayer tuvimos como el encuadre, ¿no? Quienes iban a componer la mesa negociadora por ambas partes y cuándo nos íbamos a reunir. Fijamos unas fechas, días disponibles entre las partes y, bueno, el lunes empieza, como alguien diría, el lunes empieza lo bueno, ¿no? De empezar a ver punto por punto cómo vamos literalmente negociando, ya que la universidad, de todos los puntos que presentamos, que creo que eran más de 40, solo aceptó 7 sin reparo. Son como los más obvios, digamos, porque son ya derechos adquiridos, digamos, no son los más álgidos. Y obviamente hay muchos puntos que son de fácil negociación, pero obviamente cuando ya empezamos a hablar sobre los incrementos, como bien decías tú, la cantidad de UF que nosotros solicitamos o está explicitado en nuestro proyecto de contrato colectivo, ahí obviamente el proceso se pone más álgido, el proceso empieza a tensionarse también, porque es lógico, porque no hay que olvidar que más allá de que todos somos pares y que hay muy buena relación y hay una excelente relación con el equipo profesional de dirección de personal, es súper cordial, estamos en lugares distintos y eso no hay que olvidarse, estamos hoy en lugares distintos. Estamos, digamos, si estuviéramos jugando a la cuerda, claramente estamos en los equipos que tiran la cuerda para su lado. Entonces, obviamente, son procesos en que, si bien se llevan con cordialidad, no tenemos que olvidar que cada uno va a defender sus puntos y nosotros estamos disponibles y estamos dispuestos a hacer la pega para los cuales nos eligieron, ¿no? Defender lo más posible y ahí solicitando siempre la opinión de la Asamblea hasta dónde vamos a llegar en el tira y afloja finalmente en el proceso de negociación. Y desde su punto de vista,
¿cuál es la mejora o cambio más importante en este nuevo proyecto? ¿Cuál es? Insisto, desde su perspectiva, es aquel punto intransable dentro de esta negociación. Uf, Está difícil eso. está difícil la pregunta. Porque hay muchas mejoras. Yo creo que independiente de cuáles sean las mejoras, desde mi punto de vista es lograr mejoras universales para los socios. No, supongamos, si me dicen entre un incentivo o el sueldo base, prefiero el sueldo base, que es algo que afecta a todos y no Claro. a algunos nomás. Algo que pueda beneficiar a todos. A todos los socios. Ya. Y Daniela, ¿cuál es para ti ese punto intransable? Para mí el punto intransable es defender, además que estoy de acuerdo con Sergio, es defender la organización sindical en su espíritu mismo. Y si la organización, y si la ley, como fue la vez anterior, nos permite no extender beneficios, yo creo que eso para mí también es un punto intransable, porque nuestro deber como dirigentes sindicales es defender la organización sindical per se. Porque si no, ¿cómo construimos cómo construimos el colectivo? ¿Cómo construimos un proyecto colectivo si finalmente estar o no estar en el sindicato da lo mismo? Si finalmente, porque me descuentan la cuota, como dice la ley, igual puedo tener los beneficios. Y insisto, estar en un sindicato, para mí, y por la tradición sindical de este país, es mucho más que los beneficios específicos que puedas ganar, que obviamente es también lo que queremos, ¿no? O sea, en un mundo capitalista todo se transa en dinero. Pero, insisto, para mí la vida sindical va mucho más allá de los beneficios puntuales que puedas tener, y por eso la no extensión de beneficios para mí no es transable. ¿Y cuál creen que es el gran desafío de esta negociación? Porque me imagino que cada negociación tenía por el contexto su propio desafío para esta negociación, ustedes como directiva. Uno de los puntos más importantes creo que es el incremento real. Aunque sea algo, y la última vez se lo ofreció a Rectoría, que sean 5.000 pesos, se les dijo, pero ni eso aceptaron. Yo creo que eso es algo importante que no ocurrió hace muchos años. Y aunque diga en los decretos que nuestro sueldo está en UF, nuestro sueldo nunca está actualizado al valor peso del día, porque nuestro sueldo se actualiza en el 1 de diciembre, pero me pagan el 30 de diciembre con el valor ya atrasado. Entonces siempre estamos atrasados mínimo 30 días, hasta casi un año. Ya. Y Daniela, ¿cuál crees que es el mayor desafío para esta negociación? También lo conversaba con nuestro asesor contable, que es don Joel Asenjo, y tiene que ver con las lógicas que hoy están a la base o subyacen a la educación superior, que siguen siendo, o sea, desde un tiempo a esta parte son profundamente economicistas, y por lo tanto por la forma de financiamiento de las universidades, claro que estamos en un punto complejo, porque si nuestra sostenibilidad financiera como universidad, y no solamente nuestra, porque es un tema a nivel país, sigue siendo sustentada por la cantidad de matrículas, es decir, el pregrado, o sea, la tasa de natalidad está en 0,9, o sea, de verdad hay toda una lógica muy mercantilista que, insisto, que no es de la Universidad Austral, que tenemos que jugar el juego de las normas que nos pone la política nacional, pero yo creo que ese es el mayor desafío, porque eso hace
que seamos tratados de una forma que no se condice con lo que todo el mundo habla del respeto. Miramos los países del norte de Europa y el respeto a la docencia. Entonces pasa a ser una relación muy clientelar con los estudiantes, y nuestra autoridad, nuestro conocimiento, o finalmente porque sabemos algo más de la vida y de nuestra disciplina que los estudiantes, se va perdiendo. Y eso es un proceso sumamente sistémico y sistemático que se ha ido produciendo con los años, y que es difícil de modificar en una sola universidad, porque, insisto, tiene que ver con una mirada estructural de nuestra sociedad. Pero yo creo que ese es el mayor desafío, que volvamos a sentarnos, que también lo dijo hace un rato Sergio, que volvamos a sentarnos como pares, y que merezcamos el respeto que tiene la docencia y la formación de nuestros futuros profesionales, porque eso es lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, insisto, yo creo que eso es el mayor desafío, que las lógicas actuales sobre las que se fundamenta la negociación, nuestros salarios, nuestra mirada, la sustentabilidad de la universidad, tienden a la individualidad y al individualismo, como ya lo habíamos dicho, pero también tiende a una mirada muy clientelar y muy desde la perspectiva del docente, a mirarlo como un trabajador más, y no en las dimensiones. Entonces se trata todo de indicadores, se trata todo de estandarizar nuestras acciones docentes, pero son de una inmensidad y de una variabilidad que es imposible encuadrarnos en parámetros y en indicadores que la universidad está tratando de construir. Entonces, claro, los decretos de 41, los decretos de cantidad de clases que hacemos, que solo valga la docencia pregrado, qué pasa con posgrado, con la investigación. Entonces, tenemos una cantidad de labores y de funciones que todos cumplimos, unas más por aquí y unas más por acá. Entonces, cuando se trata de eso, de construir un estándar de lo que hacemos, es imposible, porque excede y se desborda. Los indicadores se desbordan. Entonces, insisto, yo creo que ese es el desafío. Cómo planteamos una mirada de base frente a un proceso de negociación, y finalmente, quiénes somos como sujetos docentes. Claro, sin docentes no hay universidad, ¿no? Claro, ¿y qué se espera de nosotros? O sea, el decreto 41 habla de descargas para ciertos cargos de administración o gestión en la universidad. Muchos profesores no tenemos a quién descargarle. Y si asumimos cargos de gestión, es más para la mochila nomás, porque no hay quien descargar. Porque ya nadie tiene el margen para decirte, no te preocupes, este semestre yo te hago la asignatura. No lo hay. Claro, es como salvar antes que se hunda el barco, hay que seguir salvándolo, ¿no? Exactamente, y eso hace que hay profesores que están con 200% de cumplimiento. Y eso en el proyecto de contrato colectivo, ¿cómo está siendo tratado? ¿Hay algún apartado con respecto a eso? Sí. Es que eso tiene que ver con la administración de la universidad. Ya. Eso el sindicato no nos podemos meter. Ya. Pero sí existe un punto que está asociado a las cargas máximas y no mínimas. Ya. Eso sí. Porque si hablamos del mínimo como el máximo que podemos hacer, después ya es casi llevarse la pega todo para la casa. Claro, me imagino que la práctica, por supuesto que es diferente, como dice Daniela. Sí. Se puede llegar a un acuerdo, pero en la práctica... Es complejo porque, bueno, también lo hemos discutido en una mesa que se llama que está parte del sindicato, parte de la mesa directiva y el prorector, sobre eso, justamente cómo se construyó el indicador en el lenguaje, porque dice carga mínima. Pero Sergio tiene 28 horas presenciales porque es adjunto. Entonces, ¿cuál es lo máximo?
Es que como se construye en términos de lenguaje el indicador, ya es sumamente perverso. Entonces, ¿cuál es lo máximo? Si nadie puede hacer más de 28 horas presenciales. Claro. Entonces, a eso me refiero. La base conceptualmente lo que subyace al proceso de quienes somos como sujetos docentes para la universidad se ha modificado, por lo menos lo que yo he visto en mis 22 años al interior de la universidad. Bueno, y es trabajo importante también de la directiva, lo que ustedes hacen de abogar por los derechos de las y los docentes. Sí, es importante, pero también va de la mano en que los docentes lo quieran hacer. Y eso no, el sindicato está siempre disponible para luchar por cada uno de sus socios, pero también eso depende del docente o del socio. Y de la participación Sí, que haya, que es el tema porque central. Nosotros podemos luchar por nuestros socios, pero si el socio no nos dice, nosotros no sabemos en qué condiciones está cada uno. Claro. Bueno, es lo que conversábamos capítulos anteriores de si un tema no se habla, finalmente no existe. Hay que conversar de las cosas para que puedan tener lugar, ¿cierto? Y ya para finalizar, me gustaría compartir con ustedes algunas preguntas que nos hicieron llegar por redes sociales. Si quieren pueden responderlas y si no, Camilo Jara, abogado del Sindicato de Docentes, también respondió. En primer lugar, en este periodo, ¿puedo afiliarme para ser parte del sindicato? Siempre se puede, por lo que entiendo, afiliarse al sindicato en cualquier instante. Ya. Uno siempre puede estar afiliado a un sindicato solamente. Lo que sí no tendría sería parte del contrato colectivo. ¿Ya? Hay ciertas cláusulas que no se pueden extender, pero si existe y se llega al acuerdo como se hizo en la extensión o en uno de los anexos del contrato colectivo, sí podrían existir los beneficios para aquellos. Ya. Pero legalmente, si no aparece en la lista, no tendría los beneficios. Pero siempre podría afiliarse, en cualquier Siempre, momento. En cualquier momento se puede afiliar. Ya. Daniela, ¿quieres...? Claro, porque ya la lista, sí, claro, perdón, que sí, la lista ya de las personas que estábamos involucradas en la negociación y en el contrato colectivo ya está. Hay una cantidad de días antes que no recuerdo, eso lo maneja nuestro abogado. ¿5 días antes? No, hasta 5 días después de que presentamos nosotros el contrato colectivo se podrían haber afiliado. El proyecto eso. de contrato Sí, cuando colectivo. ya se entregó. O sea, el 13 de julio, 5 días más. Sí. O sea, el 18 de julio. Ya. Pero eso ya pasó. Ya pasó. Eso ya pasó. Pero claro, ahí tenemos que también, uno de los puntos rechazados es que cualquier persona que se una al sindicato posterior a la firma del contrato colectivo pueda tener los beneficios. También se rechazó, pero como está toda negociación, hay que verlo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si se acepta la oferta de la universidad? La pregunta fue así, tal cual. Y Camilo dijo al respecto: si la asamblea acepta la última oferta de la universidad o se llega a un acuerdo directo, se firma el contrato colectivo. Las estipulaciones de este nuevo instrumento establecerán las nuevas condiciones colectivas de trabajo, beneficios y remuneraciones. ¿Qué piensan al respecto? Y también con respecto a esta pregunta, ¿qué pasa si se acepta la oferta de la universidad? Se acepta. O sea, a ver, lo importante, y ahí me gustaría poner un punto, es que se acepte. Y para eso necesitamos un quórum y que la gente participe y vote. Porque, si no me equivoco, hace 3 contratos colectivos atrás, ahí Sergio quizás también me puede llevar con la memoria, ahí aceptamos por default. No llegamos al quórum. Y cuando no vota la suficiente gente para obtener el quórum necesario, por defecto se acepta la última oferta del empleador. Entonces, si queremos aceptarla, viene, es decisión de la asamblea y viva la democracia, pero que sea aceptada, no que sea aceptada porque las personas que están comprometidas y están afiliadas a un sindicato no llegaron a votar. Es súper complicado ese tema al respecto porque
lo que se presentó ahora no es lo que se va a votar tampoco. ¿Ya? No. La universidad, después de todas las negociaciones que tengamos, puede presentar una última oferta. ¿Ya? Esa última oferta, siempre, como es un proceso de buena fe, uno espera de que todos los puntos que se negociaron durante todas estas reuniones queden plasmados en esa última oferta. Pero esa última oferta puede ser cualquier contrato que la universidad quiera. Si esa última oferta tiene que irse a votación, ¿ya? La única opción para rechazarlo es que se rechace con más del 50% de los socios inscritos y que vayan a votar. Si somos 800, tienen que votar 401 huelga. Cualquier otro caso es aceptarlo. Por eso es complicado. Supongamos el caso que ocurrió, que dice Daniela, éramos como 700 y fueron 500. Y decían, sí, hay un quórum, pero de los 500, como 300 votaron huelga. Y esos 300 no alcanzaban a formar el 50 más 1 del total. Wow. Entonces, el no participar dentro de las asambleas o el no ir a votar es aceptar lo que nos están ofreciendo. Y eso es lo más complicado en estos momentos. No tenía idea de ese punto y me imagino que muchas personas que nos están escuchando tampoco tenían idea de eso. Y nuevamente, la participación es muy importante. Es lo más importante aquí. Sí, y también la misma persona preguntó, ¿qué pasa si se rechaza? Y Camilo responde, si la mayoría absoluta de los docentes representados por el sindicato vota en contra de la última oferta, se aprueba la huelga. Sí. Lo mismo que tú mencionabas. Y en este caso, la huelga se hace efectiva al 5º día de la votación. No obstante, dentro de los 4 días siguientes a la votación, cualquiera de las partes puede solicitar la mediación obligatoria de la Inspección del Trabajo por 5 días hábiles para buscar un último acuerdo. Si en esa mediación no hay acuerdo, la huelga se hace efectiva al día siguiente. Sí. En caso de que se rechace y que haya que los socios vayan y las socias vayan a votar. Que es muy importante. Esos 5 días podrían, y se ha dado casos de aplazar 5 días más. Ya. Sí. ¿Ya? Y en vez de ser 5 días de buenos oficios, que se les llama, se extienden a 10. Ya. Y de ahí se hace... En que seguimos negociando. Y esto siguen las conversaciones. O sea, el lunes, este lunes 3, sí, ¿cierto? Parte todo este proceso real de negociación colectiva. Y ahí es donde tenemos que estar atentos y atentas a todo lo que suceda, ¿no? Y Camilo nos dice, algo importante. Durante todo el proceso, e incluso habiendo votado la huelga, el sindicato tiene el derecho de acogerse al piso de la negociación. Sí. ¿Qué es eso? El piso son todos los beneficios que existen actualmente en el contrato colectivo, salvo los reajustes remuneracionales. Ya. ¿Ya? Eso pueden quedar fijos o pueden ser cambiados, pero el piso no puede ser cambiado, supongamos lo que dice de los incentivos, no pueden ser cambiados al como está el actual. Ya. Eso es lo mínimo que puede haber. Y ahora todo me hace sentido porque dice, si el sindicato opta por esto, el empleador no puede negarse y se firma un contrato por 18 meses con las estipulaciones del piso. Además, si en la votación no se alcanza el quórum necesario para aprobar la huelga, el sindicato tiene 3 días para suscribirse a este piso. Si no lo hace, se entenderá por aceptada la última oferta del empleador. Es decir, que si no hay participación, se da por aceptado Exactamente. Lo que venga. Sí, literalmente. Entonces es súper grave porque en muchas cosas podemos retroceder. Claro, porque no todo es piso. Entonces es sumamente complicado y entonces, y un tema importante, si es que nos vamos a huelga, porque es el gran tema,
empiezan las preguntas, así que me anticipo, si nos vamos a huelga, empiezan las preguntas, ¿puedo entrar al sistema a poner notas? ¿Puedo tomar una prueba? ¿Qué pasa con el bioterio? Claro, porque nadie quiere que se le mueran los ratones al investigador, digamos, sí, eso es obvio. Y ahí están el antiguo término de quiebra huelgas. En caso de huelga no podemos trabajar. Y como ahora está la virtualidad, no podemos entrar al sistema académico. No podemos adelantar poniendo notas. Porque en caso de supervisión de la ADT, se acaba la huelga y nos quedamos con la última oferta del empleador. O sea, cuento corto, si no hay participación, tenemos todas las de perder. Así es la ley. Cualquier cosa que ocurra, perdemos. Y justo va con la última pregunta. ¿Cómo podemos participar? Como docentes y también que están fuera de la directiva. ¿A qué debemos prestar atención? En la actualidad, todos los socios tienen lo que se envió como proyecto de contrato colectivo y cuál fue la respuesta de la universidad. Algo importante es que tengan ese documento y lo tengan presente, y en las asambleas que se van a ir haciendo hasta antes del 20 de julio, ir como comparando y viendo cuáles son los cambios que van ocurriendo, si tienen relevancia o no. Ya. Lo más importante es cuando llega la última oferta que se le envía a todos los socios, es leerla consensuadamente y casi con lupa y ver si está bien lo que dice o no. Y en ese momento me imagino que va a haber una asamblea. Sí, tiene que haber asamblea. Y también es una solicitud expresa por los tiempos, porque apremia, porque aquí hay harto desgaste tanto de la asamblea como de la dirigencia. Es ir al día con los avances y con lo ya negociado, porque ha pasado muchas veces que, oye, pero que este punto y no sé qué, entonces hay que volver a explicar que ese punto ya está zanjado y que ya se fue aceptado y que ya llegamos a acuerdo, para que sigamos a estar como muy al dedillo y muy atento a lo que falta por negociar y cuáles son esas condiciones y qué es lo que la asamblea acepta o no en cuanto a los puntos que aún no negociados, pero también para hacerlo más eficiente y poder trabajar sobre lo que falta y no volver a lo que ya está. Entonces ser súper como responsables, acuciosos y rigurosos en cuánto se ha avanzado y aportar en las asambleas sobre lo que falta. Porque o si no tenemos que volver atrás y de repente hay gente que no está de acuerdo en lo que ya se hizo, pero finalmente cuando ya se tomó la decisión nunca estuvo. Entonces, y como somos muchos, esas dinámicas son súper desgastadoras y finalmente nos quitan energía para poner todo nuestro esfuerzo en lo que ya está hecho, pero sobre todo en lo que ya o lo que debemos seguir avanzando y debemos seguir negociando. Entonces, ¿cómo participar? Estar muy atentos y atentas a cómo vamos avanzando, qué es lo que ya está cerrado y bueno, con tu trabajo, obviamente, Sofía, mantenerlos muy, muy informados por las redes sociales. Tú haces viñetas súper explicativas, entonces vamos a seguir trabajando con lo que tú propusiste de peras y manzanas, entonces están muy atentos a esas peras y manzanas para saber cuáles son las peras que ya están adentro del canasto y cuáles son las manzanas que nos falta negociar. O sea, la mejor forma de participar es estar al día con la información que se comparte. Exactamente. Con los avances que tienen en las reuniones, en la negociación colectiva. Y aceptando la democracia. Si yo no estuve, porque hay millones de razones por las cuales no podemos estar, es aceptar la democracia y no volver atrás. O sea, si yo no estuve en una discusión, acepto lo decidido. Y sigo adelante y cuando pueda, sigo participando y sigo haciendo mis propuestas, mis objeciones y mis opiniones. Pero también es como eso, como trabajar sobre la norma básica de la democracia. Que si algo ya se decidió y yo no estuve,
no podemos volver atrás, porque imagínate, entre 700, 800 personas teníamos en negociación colectiva como 3 años. Ujú. Y Eso. lo último que compartimos fue de la comisión de movilización. Ya para cerrar, ¿me pueden contar un poco de eso? ¿Todavía se pueden sumar docentes a la comisión? Sí, en la comisión movilización creo que en este momento es una de las comisiones más importantes que debería estar trabajando. Sí se pueden inscribir todavía más profesores y socios, de manera de que a cualquier evento que pueda ocurrir ya estemos preparados y no estar no ser reactivos sino proactivos. Claro. Para esta movilización o negociación que vamos a estar generando. Muchas gracias. Y muchas gracias por participar. ¿Cómo se sintieron en el programa? Bien. Daniela. No, súper bien. Muchas gracias por venir y por compartir información también. Contigo todo fluye. Muchas gracias por todo. Sigamos conversando. La participación es importante, así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, volver a ver este capítulo por si se nos olvida algo. Nos pueden encontrar en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter como Sindicato de Docentes, UH o SINDOC. Así que sigamos conversando, hagamos comunidad y nos vemos y encontramos en redes sociales. Muchas gracias y muchas gracias por venir. Muchas gracias, Sofía, por la Que tengan un buen día. Chao, buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.